Hola, soy Luis Loaiza, comunicador social y periodista colombiano. A continuación, escucharás la lectura de un fragmento del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, libro Hallazgos y Recomendaciones. Estas lecturas son una iniciativa personal y profesional, hechas desde una perspectiva alternativa como aporte al proceso de paz en Colombia. Si deseas realizar un aporte económico para el almacenamiento del podcast en las diferentes plataformas, puedes hacer tus donaciones en la cuenta Nequi 319-230-5494. Gracias por escuchar. Comencemos. 1.4. Los caminos de la reconstrucción. Los caminos de salida al conflicto armado, que pasan por el reconocimiento de la verdad, los cambios en las relaciones intergrupales que han marcado la polarización social, la empatía y deconstrucción de las imágenes del enemigo, constituyen maneras de atender los derechos de las víctimas y los desafíos para la reconstrucción de la convivencia en un tejido social fracturado por la guerra, que profundiza las exclusiones sociales ya existentes en la sociedad. 1.4.1 Políticas de reconstrucción y atención a víctimas. Es urgente dar un lugar a las heridas, comprenderlas, nombrarlas y tramitarlas como sociedad. Un sindicalista que dio su testimonio a la comisión hizo una necesaria reflexión sobre el lugar de las verdades para poder elaborar lo que hemos vivido como sociedad y dar paso a la reconstrucción del tejido social. Ojalá toda esta verdad haga que todos lloremos y nos sanemos y queramos cambiar, porque todo se volvió como noticia, ¿no? Parte del paisaje, ¿me entiendes? Que mataron a Dylan, que mataron a tal, que hay otro por allá jodido, todos los días. No han rebajado día sin que se muera un líder social. Entrevista 311PR00427. Hombre, sindicalista, caso de amenazas, persecución y seguimientos. Los procesos para la reconstrucción de los lazos comunitarios y del tejido social por décadas fracturado requieren grandes esfuerzos del conjunto de la sociedad. Quizás uno de los más necesarios sea la ética de una escucha activa hacia las víctimas, de la sociedad a sí misma y de la propia conciencia colectiva que clama contra la desvalorización humana colectiva. La sociedad ha destituido en sí misma el lugar de la dignidad hasta arrasar con lo que podía merecer valor, reconocimiento o sentido para vivir. Una de las formas de avanzar hacia la reconstrucción del tejido social de las comunidades y de sus propias vidas pasa por reconocer y abordar los impactos en las esferas emocionales, relacionales y vinculares para tramitar conflictos, comprender el contexto y sus intencionalidades y reconocer que no son solo problemas de orden individual exclusivamente y que tienen una relación en el contexto que se ha vivido. Si bien la extensión y la existencia de millones de víctimas muestra que hay muchas cosas que no son reparables, el esfuerzo por la reparación en la sociedad es la conciencia de lo que hay que hacer para superar una deuda histórica que se ha profundizado con la guerra, especialmente en las poblaciones social y económicamente más excluidas. Las políticas de reparación económica solo han llegado después de 10 años a un 12% de víctimas. Octavo informe del seguimiento al Congreso de la República, Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley 1448 de 2011. Mientras, los proyectos de reparación colectiva que se reconocen en la ley han tenido un impacto limitado hasta ahora. Entre las víctimas entrevistadas por la comisión, solo una pequeña minoría tuvo acceso a atención psicosocial, por ejemplo, y de ellas la mayoría lo había tenido de las propias organizaciones de víctimas y apoyo mutuo, o por parte de organizaciones no gubernamentales ONG. Solo 3 de cada 10 contaron con algún tipo de atención psicosocial por parte de organismos del Estado. De esos pocos casos que refirieron haber contado con atención psicosocial, 4 de cada 10 fueron atendidos por organizaciones de víctimas y ONG, y 2 de cada 10 refirieron haber contado con apoyo por parte de instituciones del Estado, como el Programa de Atención Psicosocial y Atención Integral a Víctimas, la Atención Psicosocial de la Unidad de Atención para las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, personerías o programas de atención de gobernaciones y alcaldías. 1 de cada 10 manifestó haber recibido atención psicológica o psiquiátrica a través de las EPS en hospitales y clínicas. Sin embargo, más de la mitad de las personas que recibieron apoyo psicosocial señalaron su importancia y beneficios individuales, familiares y comunitarios, aunque una parte de ellas no ha tenido acceso por diferentes barreras, ausencia de institucionalidad, distancias, costos, agendamiento de citas, desconocimiento, etc.
El reconocimiento de su importancia se hace también como un llamado urgente a entender el apoyo psicosocial y la atención de las víctimas como parte de una política más amplia de reconstrucción del tejido social y la convivencia. La evaluación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas PAP-CIVI del 2020 mostró que los problemas administrativos, la falta de continuidad en los contratos y, por lo tanto, en la atención a las víctimas y la falta de personal cualificado fueron los problemas más importantes. Esto es urgente, más cuando se tiene en cuenta que la cobertura de atención psicosocial que ha desplegado el Ministerio de Salud es baja. Solo una de cada 20 personas víctimas han accedido al proceso de atención y el 78,7% de las personas que han recibido la atención se encuentran en zonas de cabecera, urbanas y semiurbanas, excluyendo en gran medida a aquellos territorios rurales de difícil acceso y con enormes impactos psicosociales dejados por la violencia. Datos obtenidos del informe de evaluación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, PAPSIVI 2020, Ministerio de Salud y Protección Social, MinSalud, 90-135. Es fundamental un enfoque comunitario y de fortalecimiento de capacidades en el marco territorial. Las experiencias más valiosas en el mundo han mostrado la importancia del trabajo con organizaciones de la sociedad civil que tienen la confianza de las víctimas y la experiencia en el acompañamiento con los servicios de salud y de atención más general a las víctimas. En concordancia con el conflicto de larga duración que han experimentado las poblaciones, su reparación también implica una perspectiva de largo plazo, contextualizada, sensible a las necesidades de las víctimas, sus familias y comunidades, que apueste por el reconocimiento de la particularidad de cada experiencia, lo cual, dada la persistencia de algunas dinámicas violentas, requerirá abordar la reexperimentación de nuevos hechos. Brindar atención psicosocial en un contexto de desprotección, en el que existen necesidades básicas insatisfechas en la población que participa en el proceso de atención, limita el cumplimiento integral del derecho a la rehabilitación. Si bien yo puedo hacer la mejor atención posible y la persona puede tener la mejor disposición para ser atendida, el hecho de que una persona tenga sus necesidades básicas insatisfechas no es una tierra fértil para la rehabilitación, porque una persona no puede acceder a alimentos, a agua potable, que no tiene un techo fijo, pues si esas necesidades no están resueltas, es mucho más complejo atender las otras necesidades. Si la persona habita en unas condiciones de miseria, la posibilidad de rehabilitación es mucho menor. Eso tiene, por supuesto, un impacto en los profesionales también, porque entonces, a pesar de que yo haga como profesional el mejor esfuerzo y la persona tenga toda la voluntad de caminar una senda de rehabilitación o de mitigación del daño, el hecho de que viva en un contexto hostil puede facilitar que sea revictimizada. Entrevista 1041, CO 00501, funcionarios del Ministerio de Salud. Como país, ha resultado complejo entender las repercusiones del extenso conflicto armado. La dimensión de la necesidad de atender a las víctimas choca con la burocratización de los servicios y con las instituciones implicadas, lo que supone que las esperanzas que se depositan en las normas que reconocen, garantizan y protegen los derechos de las víctimas son frustradas por su incumplimiento y su dilatación, y por las diferentes barreras que se imponen en la búsqueda de atención y rehabilitación. En este sentido, es necesario que los programas se alejen de la estandarización de la atención psicosocial y conciban la participación y la implicación de la sociedad civil en el trabajo como manera de restablecer los lazos de confianza, dar importancia y un lugar en el ámbito social al dolor de las víctimas, reafirmar su capacidad para comprender lo pasado y reconocer su agencia para evitar la perpetuación de los ciclos de violencia, son maneras de aportar a la sociedad a la reconstrucción del tejido social a través del apoyo mutuo. Poder reconocer la gravedad de los hechos de violencia y los impactos que ha dejado en la vida de las personas y entender de manera global las secuelas a largo plazo son pasos necesarios en la reconstrucción. Yo creo que el camino que nos queda a los colombianos es el del diálogo, es sentarnos, pero eso sí, hay que entender que estamos en un país y que somos diversos, que tenemos que aceptar la diversidad, que no todos podemos pensar igual. Es que eso es lo que no me parece a mí, que por el hecho de que tú no pienses igual a mí, tú eres mi enemigo. Podrás ser mi contradictor. En un, digamos, diálogo franco y honesto sin intereses más nada que el de Colombia, podremos sacar este país adelante. O sea, no veo otra solución, pero todos tenemos que poner, porque de pronto también coge la cátedra y decir que sea de derecha o de izquierda es que el universo produce diverso. O sea, no todos somos iguales en la naturaleza, en lo que sea, y yo creo que esa es la mejor cura para que esto no se repita. Lo otro sí, contarlo,
Y yo lo último que puedo decir es, no tratemos de polarizar la verdad es la verdad y no tiene por qué tener matices ni negros, ni oscuros, ni nada. Así pasó, y no tomar eso para armar venganza, para justificar programas, no, esto fue lo que pasó y esto, digamos, es el error que no podemos volver a cometer. Entrevista 136 VI 00039. Hombre, presidente de Junta de Acción Comunal. Caso de amenazas, desplazamiento forzado, homicidio, secuestro y tortura. Las políticas de reparación deben formar parte de una política de reconstrucción más amplia, en la que la reparación colectiva debe llevar a cabo acciones sostenidas en el tiempo, que aborden local y regionalmente el conjunto de medidas de memoria, atención a las víctimas, garantía de seguridad y protección y reconstrucción de los entornos vitales que fueron afectados por la guerra. Si hay algo que en todos los países ha mantenido abiertas las heridas del conflicto armado o la dictadura donde se produjeron violaciones masivas de derechos humanos, ha sido el impacto de la desaparición forzada. El propio proceso de paz estableció la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, UBPD. La desaparición forzada no solo es un delito permanente, sino también una herida permanente que necesita una acción continua que acompañe y dé cobertura legal al reconocimiento de los esfuerzos de las familias buscadoras y sus derechos a la participación, la información, la seguridad y el apoyo para poder saber la verdad y el destino de sus seres queridos.